Hablaremos de la naturaleza del ser humano. ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es la constitución del ser humano? Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Dios hizo al ser humano inteligente. Dios hizo al ser humano con la capacidad de que obrara según sus pensamientos. Nos creó con libre albedrío. Aquí dice que con su propia, con libertad de pensar y obrar. Ese es el libre albedrío. Libre albedrío. Génesis 1:26 nos dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios le había dado la facultad a Adán y a Eva, que fueron los primeros seres humanos existentes en esta tierra, que fueran reyes de esta tierra, dueños de esta tierra. Dios les había regalado esta tierra para que la cuidaran, para que disfrutaran de ella, porque cuando Dios hizo esta tierra al principio era una tierra hermosa, perfecta. Entonces Dios les había dado la facultad de que fueran gobernantes de esta tierra, pero veremos más adelante por qué no sucedió así. Dice: aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Dios nos creó con un cuerpo, una mente y un espíritu. El espíritu no es lo que la gente piensa que tenemos dentro y que cuando muere se va el espíritu al cielo, o el alma. Muchas personas lo llaman alma. Eso no es el espíritu. El espíritu es el aliento de vida que Dios nos da a cada uno. Es el soplo de vida que Dios le dio a cada ser humano para que vivieran. Y vamos a leerlo en Génesis 2:7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, fue cuando formó a Adán del polvo de la tierra. Dios hizo una mezcla de tierra con agua, hizo como barro, formó a Adán y dice: y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, cuando terminó la escultura del muñequito que era Adán, Dios sopló en la nariz de Adán, y dice: y él fue un hombre, un ser viviente. Entonces, ¿quién nos dio la vida? Dios. Nosotros venimos del polvo. Adán y Eva, más bien Adán fue creado del polvo de la tierra. Después Eva fue creada de una costilla de Adán. Pero en realidad el ser humano es polvo, porque también la Biblia dice que cuando morimos somos polvo y al polvo regresamos. Nadie va al cielo, nadie va a la presencia de Dios literalmente, sino que está esperando en la tumba para la resurrección, ya sea para vida eterna o para perdición eterna. Entonces dice que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán y fue un ser viviente. Dice: cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios. Vamos a leer Génesis 3:5 para ver cómo es que Adán y Eva negaron a Dios. Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis, estas palabras son de Satanás. Al principio, en el Edén, Satanás se metió al cuerpo de una víbora, de un ser, una serpiente, para engañar a Adán y Eva. Entonces, él es el que está hablando en este momento, ¿no? Aquí en lo que dice: sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios les había advertido a Adán y Eva que podían comer de todos los frutos del jardín del Edén, pero solamente de uno no, porque ese era el árbol del bien y del mal. Vamos a leerlo. Dice Génesis 3:5. Bueno, es lo que acabamos de leer. Génesis 2:17. Bueno, seguiremos leyendo un poquito más para entenderlo mejor. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Cuando ellos desobedecieron el mandato que Dios les había dado, miren lo que pasó. Dice que la imagen del ser humano se desfiguró por completo y se alejó de Dios, precisamente por la desobediencia. Vamos a leer Génesis 2:17, donde nos dice: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios les había dicho a Adán y Eva que todo lo que estaba en este planeta era de ellos. El Edén era el jardín que Dios había plantado aquí para que ellos lo labraran, lo cuidaran,
Recordemos que al principio no existía, antes de que existiera el pecado, no existía el cansancio, no existía lo malo, todo era perfecto, exactamente todo era perfecto. Entonces, cuando decía que les encargó que lo labraran, ellos no se iban a cansar, simplemente iban a trabajar por amor, por gusto, a cuidar lo que Dios les había dado, pero no había muerte, no había dolor, no había cansancio, no había sueño, no había nada, hasta que entró el pecado. Pero sigamos leyendo. Entonces la imagen de Adán y Eva se desfiguraron y se apartaron de Dios por la desobediencia. Ellos decidieron usar su libre albedrío para desobedecer a Dios. Tomaron del fruto que Dios les había dicho que no tomaran, y es por eso que ahora el ser humano muere. Si ellos hubieran hecho caso a Dios y se hubieran mantenido obedientes a Dios, este mundo sería siendo perfecto como Dios lo creó al principio. Dice, vamos a leer primero Samuel 2:30 para que vean lo que Dios promete a aquellos que obedecen, a aquellos que le aman, le respetan. Dice, esas son palabras de Dios, dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco, o sea, se perderán. Aquí dice muy claro que dice que Dios honra y eleva y exalta al ser humano, que se humilla y reconoce que Él es Dios y que el ser humano es polvo. Cuando uno se enorgullece o se enaltece de saber que yo puedo, yo tengo, yo soy mejor, y cuando eres así, dice que Dios no lo ve de buena manera. Dice que es necesario que nosotros honremos a Él porque Él es nuestro creador, le honremos, le respetemos y reconozcamos que Él es Dios. Nosotros somos polvo, somos nada. Entonces dice que Él honra al que le honra. Qué bonito es eso, saber que Dios te puede honrar si tú dispones tu corazón para que Él pueda obrar en ti, y que tú le honres para que Él te pueda honrar, para que te exalte, para que te dé la vida eterna. Entonces, dice, sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Recordemos que estábamos hablando de Adán y Eva, que pecaron, entonces cayeron de la gracia de Dios, entonces ya no podían estar en la presencia del Señor. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, Dios ya no pudo estar en la presencia de ellos, porque Dios es tan santo, tan puro, que no puede estar ante el pecado, y Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios, pero Dios los seguía amando, los amó hasta el final, pero les dijo que era necesario que hubieran obedecido para que todo se mantendría igual. Tristemente no lo hicieron así, desobedecieron y ya no podían estar en la presencia del Señor, pero había una solución y se llevó a cabo. Vamos a mirar cuál fue esa. Dice, sus descendientes participaban de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Entonces ya los hijos de Adán y Eva, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de los hijos, y así, a través de los tiempos, el ser humano tiene la tendencia a pecar, porque los primeros padres pecaron y nos heredaron de alguna manera la tendencia a pecar, no el pecado, porque el ser humano tiene libre albedrío, tiene inteligencia. Dice que Dios que nos capacitó con un pensamiento, más bien con la libertad de pensar y obrar, así que tú decides si decides pecar o no. No somos nacidos con el pecado, somos nacidos con la tendencia a pecar. Entonces dice aquí que los descendientes pues tristemente participan de esa naturaleza caída, la desobediencia, el pecado. Vamos a leer Romanos 5:18 para ver qué nos dice. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ese es Adán, por la transgresión de él, o sea, por la desobediencia, vino la condenación, o sea, la muerte. Dice, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ese es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto quiere decir que si tú le permites a Dios obrar en ti, Él te puede justificar para que seas eterno. Aquí dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Todo aquel que decida entregar su corazón para que el Espíritu de Dios sobre y que los transforme de nuevo a la imagen de Dios, esos serán justificados y por ende tendrán la salvación. Vamos a leer, nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Fíjense qué tristeza, los hombres, el ser humano, mientras somos niños,
pues somos niños y no tenemos la capacidad de entender el bien y el mal, pero tristemente cuando empezamos a tener una edad suficiente para entender qué es bueno, qué es malo, entre comillas, porque en realidad no sabemos qué es bueno, qué es malo hasta que conocemos a Dios, pero antes de que esto suceda, nosotros creemos estar haciendo lo bueno y en realidad no es así. Dice Dios también en su palabra que no hay ninguno bueno, que todos cometemos errores, todos cometemos pecados, pero como ya les dije, nosotros podemos dejar de pecar si nos acercamos a Dios y le pedimos que nos transforme por medio de su Espíritu Santo. Vamos a leer Génesis 6:5, a ver qué nos dice. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. El ser humano cuando ya tiene la capacidad de entender un poco, no por completo, pero que ya entiende lo que entre comillas es bueno y malo, desgraciadamente la mayoría, bueno, pues todos, de alguna manera todos, porque todos somos pecado, siempre tendemos a hacer el mal, siempre envidiamos, codiciamos, peleamos. Hay gente que es influida fuertemente por Satanás y llegan a los puntos de las guerras y de enfermedades graves que Satanás causa por medio del hombre. Entonces el hombre siempre está haciendo el mal. Por eso es que Dios puso una solución. Y aquí vamos a mirar cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Pero Dios en Cristo Jesús, pero Dios envió a su Hijo. Vamos a leerlo. Juan 3:16. Ese no lo apunté aquí, pero lo tengo, ahorita se me vino a la cabeza. Juan 3:16, donde nos dice nuestro Padre Celestial. Juan 3:16. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, porque de tal manera, o sea, imagínense el amor del Padre para haber dado la vida de su Hijo para la salvación del ser humano. La oportunidad de una vida eterna y de volver a ser semejantes a Dios y de volver a estar en su presencia es la vida de su Hijo Jesucristo. Y si tú la recibes, si tú la aceptas y aceptas que Jesucristo es Dios, es quien vino a dar la vida por ti y le permites que obre en ti por medio de su Espíritu, entonces tú tendrás la oportunidad de estar ante su presencia y gozar del mundo maravilloso que vendrá ya no muy lejano está ese tiempo, está muy cercano. Entonces dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno dice creer, no solamente decir, oh sí, yo creo entonces, pero no es eso. Cuando uno dice cree, es tener fe y obedecer. Y cuando tú obedeces y tú le das la voluntad al Señor para que Él haga la suya en ti, es entonces cuando tú estás creyendo. Y es ahí cuando se hace efectiva la promesa del Señor de la vida eterna. Entonces es por medio de Cristo que Dios pudo reconciliar al mundo, o sea, para que podamos estar ante su presencia. Por eso no debemos de ir a ningún sacerdote, padre o pastor o como le llamen a ningún ser humano a confesar ningún pecado. Es directamente tú con Dios. Tú habla con Dios y Él hablará contigo por medio de la Biblia. Él, el Todopoderoso, se comunica con nosotros por medio de su palabra, que es la Biblia, y nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. Y aunque te parezca increíble, y eso te lo digo por experiencia propia, yo ya gozo de eso. Una persona que consagra su vida al Señor, le entrega su voluntad, se acerca cada vez más a Dios, hasta que sea literalmente cerca de Él cuando Jesucristo venga y nos lleve al cielo. Cuando tú buscas a Dios, busques la presencia de Dios de todo tu corazón, Dios te contesta, aunque te parezca increíble. Y no puedes decir tú que esto es falso si tú no lo has comprobado. Yo, como algunos, tristemente no son muchos, son muchos en el sentido de que el mundo hay muchos millones de personas, pero me refiero a que la gran mayoría no quiere conocer a Dios y no entiende de lo que se habla, porque la misma Biblia dice que es locura para aquellos que no creen. La palabra de Dios es locura para los que no creen. Pero para los que creemos, todo es posible porque es Dios quien obra. Entonces, por medio de Cristo es que Dios reconcilió al mundo con Él mismo. Dice, y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de Dios. O sea, si tú le permites, dice que Él restaura en ti de nuevo, nuevamente la imagen de Dios Padre, la imagen de Jesucristo, del Espíritu Santo. Vamos a leer 2 Corintios 3:18 para ver qué nos dice.
Segunda de Corintios 3:18. Nos dice el Señor en su palabra, dice, por tanto nosotros todos, o sea los seres humanos, a cara descubierta, como en un espejo, a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí dice, nos está diciendo muy claro que si tú le permites, dice que Él nos irá transformando poco a poco, de gloria en gloria, iremos viendo la gloria del Señor hasta que sea literalmente en su presencia cuando vayamos al cielo. Y dice que por el Espíritu del Señor. Así que si tú le permites entrar a Dios en tu corazón, Él te transformará y te llevará de nuevo a la imagen de nuestro Creador. Dice, creados para la gloria de Dios. El ser humano fue creado para vivir feliz en la presencia del Señor y que nosotros podamos alabar su nombre y glorificarle eternamente, porque Él es nuestro Creador y quien nos da aquí en la tierra, pero nos dará eternamente todas las riquezas que hay en el cielo. Te invito a que conozcas la Biblia, cuando la leas y con el si vas con el deseo de conocer a Dios de verdad, Dios te revelará sus secretos. Así lo dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas que tú no conoces. Así que te invito a que conozcas los secretos de Dios y que te des cuenta lo hermoso que es ir conociendo a nuestro Creador. Dice que fuimos creados para la gloria de Dios, se nos llama a amarle a Él y amarnos mutuamente. Vamos a leer Mateo 22:37 y 38, donde nos pide el Señor que nos amemos. Primero le amemos a Él porque Él es Dios. 22, 37 y 38. Y que después ese amor que Dios nos... uno no puede amar a Dios si no le conoce. Porque nadie ama a alguien si no le conoce primero. Entonces hay que conocer a Dios. ¿Y cómo lo puedes conocer? A través de la palabra de Dios, de la Biblia. Si la lees diariamente, Dios se irá mostrando a ti. Se revelará ante ti. Y dice 22, 37 y 38 nos dicen... Finalmente... este es 22. 37 y 38 dice, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, todo tu ser, toda tu voluntad debes entregársela para que Él te enseñe a amarle. Porque de nosotros no viene nada bueno. Entonces nosotros tenemos que entregarle nuestra voluntad y Él hará que tú le ames, que nosotros le amemos. Y dice, este es el primer y gran mandamiento, el que amemos a Dios. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios, Él nos hará amar aún a nuestros enemigos. Entonces es importante conocer a Dios primero que nada. Y vamos a leer lo último. Dice, y también Dios nos manda a cuidar el ambiente que nos rodea. Salmos 89:11. Salmos 89:11. Nos dice y nos pide el Señor muy claramente. Nos dice, tuyo son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Es de Dios la tierra, este mundo. Y todo lo que hay dentro de este planeta es de Dios. Nosotros mismos somos de Dios. Así que le debemos la honra y la gloria porque Él es nuestro creador. ¿A qué persona le gusta que otra persona vaya a su casa y le tire basura o le destruya o no sé, o que vaya a faltar al respeto a su casa? A nadie, a ningún ser humano le gusta eso. Pues a Dios tampoco le gusta que el ser humano destruya su planeta, que nos destruyamos entre nosotros mismos, que hagamos de este mundo un basurero. A Dios no le agrada eso, por eso nos pide que cuidemos el ambiente que nos rodea, tanto físicamente como moralmente. Si los seres humanos obedeciéramos la palabra de Dios, obedeciéramos su ley, el ser humano sería perfecto como al principio. Pero desgraciadamente el hombre no quiere, cuando digo hombre me refiero a en general hombres y mujeres, cuando no queremos obedecer a Dios, no queremos nada de Él, los resultados son obvios. Miremos al mundo como está, hecho un asco, un caos, un basurero. Y moralmente no se diga, el ser humano ha caído tan bajo que pues ha perdido valor. Pero Dios le dará de nuevo el valor si decidimos entregar el corazón. Él nos restaurará y nos volverá a su imagen, a su semejanza, para poder estar ante su presencia. Entonces te invito a que leas la Biblia,
que busques a Dios, que busques su presencia, porque muy pronto ya no va a haber la manera. Querrás hacerlo y ya no se podrá. Vamos bueno, iba a buscar ese versículo, pero no lo recuerdo de memoria, pero su palabra dice que busquemos a Dios hoy que aún hay tiempo, porque llegará el tiempo en que no será posible. Busquemos a Dios mientras sea posible hacerlo. Pues nada, los dejo con este mensaje y el conocimiento de saber quién es el hombre, cuál es la naturaleza del ser humano. El ser humano fue hecho perfecto a imagen de Dios, pero tristemente desobedecieron y el pecado separó al hombre de Dios, y es por eso que ahora el mundo está como está. Pero Dios nos dice y nos promete, y Dios no miente, que si nosotros queremos regresar a su imagen, Él nos hace posible ese deseo por medio de su Espíritu. Que Dios te bendiga.